A ver, explíquenme, es que estamos platicando ahorita, Richie, acá, Michelle, pero tequila. Tequila. A ver, sí, pero es un tequila. juego de palabras, ¿o cómo está la onda? Sí, en realidad queremos como un hombre con carácter, ¿no? Ajá. Y aparte que nos gusta mucho el tequila, la verdad. Ok. De ahí sale la idea. Ok, o sea, la idea salió en una bohemia, vamos a hacer una agrupación, pero ¿cómo se juntan? Acá el chavo, mi paisano de Mazatlán. ¡Arriba Mazatlán, hombre! ¡Arriba! Oye, ¿de dónde nace esta agrupación? Bien, yo en un periodo después de un programa de música... En La Voz de México. Exactamente. Ujú. Tú dilo, papá, no pasa bueno, nada, yo no sabía tranquilo. que se puede. Bueno, entonces me exilié en un hotel conocido de Vallarta y en ese inter de hacer mis canciones, de hacer mi proyecto, me encontré con Richie. Ok. Nos juntamos para hacer toda la parte musical y queríamos hacer 2 canciones al principio. Ok. Participar una que él compuso y una que yo hice. Pero nos dimos cuenta que la unión era pues La fuerza. la fuerza y así surgió Tequila. Poquito a poquito se fueron integrando Arturito, Lalo y ya de último Joel, que es hermano de Richie. Ah, ok. ¿Es tu hermano? Sí, así es. ¿Tú eres así de es. Mazatlán también? Pues sí, es como mi hermano perdido allá de Mazatlán. El perdido, el que nadie lo quiere. No, mentiras, ¿eh? Oigan, y ahorita van a cantarnos ¿qué tema? Tú no eras. Ajá, ¿y Tú ese no eras. tema? Ese tema es una experiencia que nos pasó. Bueno, le pasó a un hermano mío también. Ok. Y este es un reggae bien pegador. Bien padre. Ok, Sí. pues adelante, muchachos. El aplauso para Tequila que están con nosotros esta mañana en tus ciudades. ¡Venga! Hice tantas cosas que no quise hacer. Hoy es difícil entender lo que hice ayer. Todo hice al revés, siempre te hice creer que no me importabas y ahora ya lo ves. Voy a ser sincero por primera vez. Sabes que te quiero y siempre te amaré. Voy a comprenderlo si te vas de mí. Pediré al cielo que tú seas muy feliz. Voy a desearte suerte y pediré que seas feliz. Y aunque me duela tengo que dejarte ir. Voy a seguir mi vida y trataré de no sufrir. Tal vez nunca fui tuyo y tú no eras para mí. Ahora que ya entiendo que ha llegado el fin, es mejor darlo por hecho y dejarlo todo así. Voy a ser sincero por primera vez. Sabes que te quiero y siempre te amaré. Voy a comprenderlo si te olvidas de mí. Pediré al cielo que tú seas muy feliz. Voy a desearte suerte y pediré que seas feliz. Y aunque me duela tengo que dejarte ir. Voy a seguir mi vida y trataré de no sufrir. Tal vez
dejarte ir. Voy a seguir mi vida y trataré de no sufrir. Tal vez nunca fui tuyo y tú no eras para mí. Para ¡Té Tequila con nosotros! Muy bien, chavos. Qué buen estilo. ¿Cómo definen su música? Cuéntenme. Pues es como un poquito de pop rock alternativo. Incorporamos ritmos, incluso la diferencia de culturas de donde venimos cada uno hace que la Sí, música acá se vaya es enriqueciendo. la banda, por ejemplo, ¿no? Sí, de pronto, Richie es de familia de músicos y Ajá. muchos de ellos tocan ritmos como de mariachi. Sin embargo, Richie es rockero y entonces incorporamos ritmos diferentes a nuestra música. Y Té Tequila es una amalgama de todos esos ritmos. De hecho, Richie es el director musical y A ver, te puede Richie. decir al Claro, respecto. claro. Pues sí, básicamente nosotros incorporamos diferentes estilos, metemos reggae, metemos un poquito de rock pop, un poquito de bachata, traemos la influencia también de Mérida, que ya estuvimos por allá y como que nos empapamos de todo ese estilo. Queremos un poquito de todo, porque en realidad nos encasillamos en algo en particular, ¿no? No estamos como que, ¿sabes? Que si no es rock, no Somos es. esto nada más. Exactamente, eso es lo que define a la banda. Perfecto. Muchachos, ¿se quedan con nosotros para continuar con la buena música? Por supuesto no que los sí. veo muy convencidos, ¿eh? Que se sienta la buena vibra. ¡Qué bárbaros! No. Vamos a continuar con mucho más. No se despeguen. Seguimos en tus ciudades.